¿Qué tal, estimados amigos y amigas de CADEFI? Muy buenos días, los saludo y les doy la más cordial bienvenida a este curso el día de hoy, lunes 26 de diciembre del año 2022, en punto de las 9 de la mañana. Les doy la más cordial bienvenida, de verdad agradezco mucho a quien todavía se encuentre por ahí trabajando. Prácticamente ya estamos con un pie en la vacación, la mayoría ya tomó vacaciones desde la semana pasada. De antemano agradecemos su confianza, su compañía, el que nos sigan, y evidentemente si no pudieran ver este curso en su transmisión en vivo, pues obviamente a partir de lo que es la plataforma de CADEFI y de las redes que tenemos, bueno, pues podrán consultarlo posteriormente. Deseo que hayan tenido un buen festejo de Navidad. Prácticamente ya estamos ahora sí en la última semana del año. Prácticamente, dice un amigo por ahí, los contadores quieren hacer todo lo que no se hizo en el mes de diciembre y no se diga en la última semana, pero yo confío en que ustedes, amigos de CADEFI, obviamente tengan esa previsión, que ya hayan tenido un buen cierre, que prácticamente estén con los últimos detalles de la última quincena, que hayan hecho sus ajustes para lo que son sueldos y salarios y que de antemano ya sepan con qué coeficiente van a cerrar. Deseo de verdad que cada uno en lo personal, en lo particular, en sus personas, en sus familias, en todos los planos en los que se manejan, pues tengan, de verdad, les mando mis parabienes para este cierre de ejercicio y también, obviamente, parabienes para el año que viene, que finalmente pinta un año de retos, un año pues quizá un poquito complicado, pero finalmente sabemos que como todo en la vida son cuestiones que debemos de superar, que debemos de afrontar y finalmente que Dios mediante vamos a salir avantes. De verdad, les mando un abrazo, una felicitación por estas fechas. A mí en lo particular me representa mucho el cambio de año, esa parte tanto, bueno, en mi cumpleaños y lo que es el cambio de año. La verdad son fechas para mí muy significativas porque precisamente permiten hacer ese cambio, esa situación de cerrar un ciclo y abrir otro. Y la verdad deseo que todos ustedes lo estén pasando bien, mis parabienes y lo mejor para el año que viene, 2023. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante, sobre todo por el impacto que llega a tener en la mayoría de los contribuyentes que comprenden el padrón de contribuyentes. Y básicamente estamos hablando de los ingresos que pueden percibir, el tipo de ingresos que pueden percibir las personas físicas, ¿de acuerdo? Y vamos a iniciar con una frase que creo que es por muchos conocida, que dice que en este mundo solo hay dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos. Es una frase atribuida a Benjamin Franklin. Obviamente son cuestiones que inaludibles, son cuestiones que no podemos postergar, que finalmente a cada uno le llegará ese momento, el de pagar impuestos y también el de la muerte, aunque eso deseamos que sea durante mucho, mucho tiempo. Sin embargo, bueno, creo que esta frase encierra una situación muy puntual y muy real, porque no obstante que haya quien quizá nos pueda decir en su momento, es que yo prácticamente optimizo la totalidad de la carga fiscal. Una cosa es optimizarla, una cosa es disminuirla a un grado en el que realmente el impacto pudiera ser menor. Sin embargo, prácticamente diríamos que toda persona paga un impuesto porque es una obligación constitucional, es una obligación como tal y que finalmente pues nadie estamos fuera de esa parte que debamos de contribuir. Y si alguien me dice, es que yo de entrada no estoy dado de alta, no pago un impuesto, pues sí, pero hay impuestos al consumo que finalmente también acabamos absorbiendo, acabamos pagando y que nos acaban afectando. Así pues diríamos, esa situación nos va a afectar prácticamente a todos. Vamos a ir desglosando ese tipo de ingresos que pudiera llegar a tener una persona física. Algo que para mí me parece esencial, obviamente, es partir de lo que serían los principios constitucionales, esta obligación como tal, que aunque yo sé que la mayoría de todos ustedes, contadores, abogados, no se diga, el hecho de que comentemos la obligación constitucional consagrada o establecida en la fracción cuarta del artículo 31 constitucional, pues diríamos, efectivamente, eso ya no lo sabemos prácticamente de memoria, Octavio, ¿para qué lo traes a colación? Pues obviamente sabemos que es la base, esta fracción cuarta del 31 constitucional, vendría a ser lo que es la base precisamente de todo nuestro sistema tributario en México, esa obligación, esa relación que existe entre lo que sería el Estado y los contribuyentes, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, precisamente donde se da esa relación.
Pero algo que es muy importante es precisamente respetar esos principios constitucionales que me marca esta fracción cuarta. ¿De qué estamos hablando? Pues obviamente no lo sabemos, incluso a veces lo recitamos de memoria, pero créanme que ha habido muchos estudios, muchos análisis, cuestiones incluso de conclusiones o acercarnos propiamente a lo que sería una conclusión respecto a desmenuzar, desentrañar esta fracción cuarta como obligación de todo mexicano, de todo individuo ciudadano, del contribuir hacia el gasto público de la Federación, estados o municipios o de la Ciudad de México, donde residan de manera proporcional, equitativa, de la forma en que dispongan las leyes. Pareciera una cuestión muy sencilla, sin embargo, y créanme, aquí digamos a manera de... Pues diré así, voy a ofrecer una disculpa respecto a que yo soy contador público, no tengo la expertise de un licenciado, respeto mucho esa postura y creo que son profesiones que finalmente deben de ir ahí trabajando de manera conjunta en beneficio de nuestros clientes, los contribuyentes. De ninguna manera pretendo, ni por asomo siquiera, el poder invadir alguna esfera que no es de mi competencia. Propiamente yo soy contador público, ejerzo la contaduría pública desde hace ya prácticamente más de 22 años, de manera independiente. Sin embargo, creo yo, y quizá estén de acuerdo conmigo, que una de las profesiones que más ve las cuestiones legales, cuestiones de leyes, precisamente es la contaduría pública, y con todo respeto a nuestros amigos abogados, haré algunas menciones porque finalmente no nos es ajeno a nosotros como contadores algunos términos legales, sin ser expertos ni pretender serlo. Sin embargo, pues no nos son ajenos a algunos términos, incluso en lo que es la carrera. Yo recuerdo incluso desde que estudié la vocacional, pues ya veíamos cuestiones de derecho mercantil, derecho fiscal, cuestiones en específico que ya nos daban ese acercamiento en el derecho civil propiamente, que nos acercaban a lo que es esta legislación precisamente para entender, y no se diga todavía a nivel superior en la ESCA, que estudiamos también varias materias de derecho, y decía, respetando esas esferas, esos ámbitos de competencia, sin invadirlos de ninguna manera, que nadie se me ofenda. Luego hay abogados que dicen, es que cómo un contador va a hablar de cuestiones legales. Yo creo, y lo veo así de manera propositiva, y espero compartan conmigo la opinión, que yo creo que en el caso de que en una eventualidad en la que un abogado tuviera que defender o esgrimir algunos argumentos de defensa en pro de un contribuyente, creo que siempre preferirá que el contador haya preparado las cuestiones internas, de control interno, propiamente de acuerdo a cuestiones que hubiera conocido, que se hubiera asesorado, y por eso manejamos la idea de que podamos trabajar a la par con el abogado y de manera preventiva poder aplicar situaciones a que en un momento dado pudiéramos tener esa argumentación en caso de tener que llegar a una defensa legal en contra de la autoridad, pero que todo se haya planchado desde un principio, se haya pensado, se haya estructurado, y obviamente no me van a dejar mentir algún amigo abogado, sobre todo abogados fiscalistas estamos hablando desde luego, porque pues obviamente hay varios ámbitos, varias áreas, varias ramas de lo que sería el derecho enfocado ya como una especialidad. Y no me va a dejar mentir el hecho de que hay ocasiones en las que desafortunadamente, al no tener cierto conocimiento elemental los contadores, pues a veces no atendemos situaciones que pudieron haber sido preventivas. Por eso desde ahí mi comentario, el hecho de que aunque hagamos algunas referencias legales, no pretendemos de ninguna manera ni por asomo el invadir alguna esfera que no nos corresponda. Sin embargo, ya decía, creo que la única materia que tiene más que ver también con la parte legal es la contaduría pública, y por eso me voy a permitir hacer algunas referencias legales, ¿de acuerdo? Que obviamente bienvenidas cualquier comentario, situación, referencia, crítica constructiva, desde luego. Ahora le llaman que es una retroalimentación, desde mis tiempos han sido siempre una crítica constructiva, y todo es muy bienvenido, también alguna corrección. Desde luego que estamos abiertos a esa posibilidad, ¿de acuerdo? Decíamos entonces, partiendo de lo que es el principio de toda la base tributaria en México, artículo 31, fracción cuarta constitucional, pues me establece estas situaciones de principios constitucionales, ¿de acuerdo? Y para mí, digamos, todos obviamente, todos van a ser muy importantes, que finalmente todos se deben de obedecer, se tienen que acatar.
Pero algo de lo que a mí me llama mucho la atención, y lo vamos a reiterar en este curso, a lo largo de este curso, es precisamente el principio de legalidad, que obviamente que toda contribución debe de estar establecida en una ley. Eso es muy importante. ¿Por qué? Nuestro tema, decíamos el día de hoy, pues son los tipos de ingresos que puede tener una persona física. Y desde luego que tenemos como tal un título cuarto de la ley del ISR que me establece a través de 9 capítulos, me establece qué tipos de ingreso pudiera llegar a tener una persona física. Y eso finalmente va a obedecer dependiendo a las actividades que pudiera tener, a lo que vendrá siendo mi actividad que genera propiamente una cuestión económica, que genera un sustento, que genera una parte en sí de recursos económicos. Dependiendo a la actividad que me dedique, pues yo tendría que encuadrarla en principio en alguno de esos capítulos que me establece el título cuarto. Por ejemplo, si dijéramos, bueno, yo estoy prestando un servicio personal subordinado, pues seguramente, atendiendo al análisis de la actividad que yo estoy desarrollando, debería de situarme en el capítulo primero de este título cuarto, sueldos, salarios y asimilados a salarios, ¿de acuerdo? Pero habría que definir muy bien si estoy en presencia de ese servicio personal subordinado. ¿Por qué? Porque quizá pudiera haber una situación de opción en la que pudiera yo prestar un servicio personal pero independiente. ¿Qué querría decir? Que básicamente la diferencia entre los dos sería esa cuestión de subordinación o independencia. Tendría yo que hacer el análisis, obviamente, para definir en específico a qué régimen, en qué capítulo debería y bajo qué condiciones, circunstancias debería yo de tributar para los efectos de la ley del ISR. Por ejemplo, también, si tuviera yo un inmueble en renta, por ejemplo, bueno, sabemos que existe como tal el capítulo tercero que me establece la parte de lo que sería el uso o goce de bienes inmuebles o comúnmente llamado arrendamiento de inmuebles. Tendría que ver las bases específicas de acuerdo a mi actividad, que bueno, regularmente se denomina el hecho generador, lo que a mí me va a dar precisamente esa pauta para que una vez que haga el análisis de mi actividad, yo ubique de qué actividad me estoy refiriendo y dónde tendría yo que encuadrarla en la parte de lo que es la contribución. ¿De acuerdo? Así tenemos prácticamente 8 capítulos que van desde lo que sería, decíamos, los sueldos, los honorarios, la actividad empresarial, el arrendamiento, la enajenación de bienes, adquisición de bienes, los intereses, los dividendos, los premios, ingresos del extranjero, ¿ok? Y decimos, oye, y hay un capítulo 9 que precisamente me establece de los demás ingresos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es más importante para mí este tema? Porque obviamente este principio de legalidad que les comento es el que debemos de establecer como algo primordial precisamente para saber en un momento dado en qué casos y en qué momento debo de contribuir, no obstante que ya decíamos, es una obligación constitucional. Por ejemplo, también vamos a definir algunos conceptos y espero también que nos puedan colaborar ustedes con algún comentario, inquietud, pregunta o incluso alguna situación que les haya sucedido también con sus clientes, con sus empresas, con sus socios, etcétera. Por ejemplo, diríamos, oye, es lo mismo en el sentido de el tipo de ingreso que puede llegar a tener una persona física, es lo mismo para efectos de lo que sería su capacidad tributaria. La capacidad económica que tenga una persona respecto a su capacidad tributaria, en principio diríamos, oye, pues pareciera que son lo mismo. Sin embargo, precisamente a partir del análisis que pudiéramos hacer de las obligaciones y esa determinación de la relación entre lo que sería ese hecho generador o actividad que me genera esos recursos, encuadrarlos en un momento dado, primero, en el título cuarto, capítulo que le pudiera corresponder. A partir de ahí también tendríamos que ver que encuadrara en la hipótesis específica de lo que establece la ley para ver si ese ingreso tiene que pagar o no impuesto. Que realmente la ley lo esté considerando como tal. Que caiga, dicen los abogados,
En la hipótesis prevista, que sería ya básicamente, por un lado tenemos el hecho generador y el hecho imponible, que realmente encuadre, que embone, que caiga específicamente en la hipótesis que la característica de ley está estableciendo como tal. Por eso decíamos, en el caso de los sueldos, dices, bueno, que existe un servicio personal, pero que además de ese servicio personal existe una subordinación. ¿Qué sería esa subordinación? Que haya por un lado el deber de obediencia de parte de una persona y por el otro lado el derecho de mando, aparte de tener que cumplir con un horario, realizar las actividades en la empresa, por ejemplo, ahora que una modalidad diferente es el teletrabajo, etcétera. Sin embargo, tiene que cumplir con ciertas características que no obstante que pudiera ser a partir de un servicio personal, esa subordinación es la que define y nos encuadraría en la hipótesis del capítulo 1, título 4. Oye, pues finalmente yo me dedico, soy un profesional independiente o incluso ejerzo algún oficio que no requiero de un título profesional, pero lo hago de manera independiente, no estoy subordinado propiamente a una empresa, a un patrón. ¿Pudiera encuadrar en los sueldos? Pues diría no, porque la hipótesis como tal de tu hecho generador encuadra en lo que sería un servicio personal independiente. Oye, pues yo también realizo actos de comercio, ya sea que comercialice o transforme o realice alguna actividad como agape, agricultura, ganadería, silvícola, pesquera, etcétera. Oye, ¿dónde encuadro? Pues precisamente lo que tenemos que ubicar es de dónde provienen mis recursos y dónde encuadraría en todo caso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo digo, bueno, es que no realizo ningún servicio personal independiente, quizá tampoco comercializo nada, pero tengo el ingreso por honorario, bueno, por arrendamiento, por ejemplo, para decirlo un poquito más definido? Pues también hay un capítulo específico para ti. Oye, pero también vendí mi casa. Bueno, hay cuestiones muy claras, muy específicas, si recibiste un premio, si tienes ingresos por dividendos, etcétera. Pareciera que con esos capítulos del 1 al 8 que maneja o que establece como tal el título 4 de la ley del ISR, pareciera que lo que se pretende es abarcar la gran mayoría o la totalidad en específico de lo que pudieran ser los ingresos que una persona pudiera percibir, ¿de acuerdo? Y sí, como lo veremos, en la gran mayoría de los casos así lo abarca. Sin embargo, existe la mala creencia que para todo lo que no haya mencionado o lo que no se esté estableciendo en lo que son los primeros 8 capítulos, existe el 9º, precisamente en el que me establece de los demás ingresos. Y vamos a ver incluso más adelante una tesis que me parece importante. Digo, desafortunadamente han venido cambiando ahí algunas situaciones respecto a cuál es la impartición de, pues, la determinación de la justicia en cuanto a los tribunales, porque obviamente de lo que se pretende es encuadrar cualquier situación en que si aumenta mi patrimonio, si yo tengo un recurso que aumenta el haber patrimonial de un contribuyente, debe considerarse ingreso. Ok, pongamos que esa premisa fuera correcta. Sin embargo, no sería lo único que deberíamos destacar o tomar en cuenta para saber si tengo que contribuir o no para al haber tenido ese tipo de ingreso. ¿Cuál sería otro factor? Propiamente el que les decía, que realmente caiga en el supuesto o la norma que me establece el pago de una contribución a partir de ese ingreso. Por lo tanto, hasta aquí diríamos, vamos a empezar a definir y a considerar algunos elementos que se establecerían para poder identificar a partir de cuándo yo tenga que contribuir, de informar o de considerar o no un ingreso. Para ello vamos a tener cierta clasificación que diríamos una clasificación general que pudiera ser en cuanto a ingresos objeto e ingresos no objeto. Partiendo de esa clasificación general diríamos, bueno, dentro de lo que serían ingresos objeto, pues son aquellos que la ley como tal está estableciendo en esa hipótesis y que en un momento dado tuvieran que pagar o no pagar, pero ya encuadrados en esa hipótesis que establece la ley, tendremos que definir qué debemos hacer con esos ingresos. A partir de ahí podríamos tener una segunda clasificación de los ingresos objeto, cuando ya la ley los prevé, que serían aquellos ingresos gravados, aquellos ingresos exentos, ¿okay? Ingresos acumulables,
no acumulables, que precisamente ahí ya la ley me va estableciendo en específico a qué tipo de ingresos se podría estar considerando y en caso de que yo caiga en la hipótesis, qué tratamiento le pudiera yo dar. Un ejemplo de ello podríamos encontrarlo en este caso, si yo vendo o enajeno mi casa habitación. Para ello me diría la ley en específico, artículo 93 de ISR, que me establece lo que se considera como ingresos, así tal cual, no dejando de considerar que se consideran ingresos, ¿de acuerdo? Esos ingresos, establece el artículo 93, no se pagará el impuesto por la obtención de los siguientes ingresos, pero no deja de considerarlos como tal. La disposición es específica. Sí es un ingreso, porque al momento de que tú enajenes tu haber patrimonial, se va a ver incrementado respecto a una mecánica que vas a desarrollar. Pero la ley te establece que pudieras o que debes considerarlo como un ingreso exento. Concretamente, la fracción 19 de este artículo 93 me establece la mecánica, etcétera, pero ya estaríamos ahí en presencia de que caigo en esa hipótesis en el que la ley sí me establece que considero como ingreso, sin embargo le voy a dar cierto tratamiento, ¿de acuerdo? Otro ingreso, por ejemplo, que pudiéramos considerar como un ingreso que no debo de tener o considerar pagar el impuesto, pudiera ser aquellos ingresos que son un objeto, pero precisamente hay parte, ya sea que la ley los considere como tal, que no son ingresos objeto de este impuesto, por ejemplo, las herramientas que reciben los trabajadores para desarrollar sus actividades. Ahí específicamente la ley me lo está estableciendo. No serán objetos, no los voy a considerar, toda vez que no se considera que incremente el haber patrimonial o, no obstante que pudiera tener ese beneficio, pues no va a ser algo que sea sujeto del impuesto. Pero también habrá en esa clasificación de ingresos no objeto aquellos que la ley no contemple, porque no los tenga considerados, ¿de acuerdo? Y a lo mejor habrá quien me diga, oye, pero regularmente sí los tiene considerados, porque por eso está este capítulo 9. No, espérenme. Y si no lo contempla la ley, yo tendría que considerarlo como un ingreso no objeto, ¿ok? Y vamos a profundizar un poquito más en ese tema. Pero para quien no me crea, de inicio para muestra les voy a decir un botón. Ubicarán que recientemente, a partir de 2020 concretamente, se dio lo que es la incorporación en lo que es la ley del ISR, una sección a nuestro capítulo 2 de lo que es ingresos por actividades empresariales y profesionales, una inserción, una adición respecto a la sección que habla o que establece propiamente lo que son los ingresos recibidos de plataformas digitales. En ese caso, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque obviamente, aunque yo tuviera ese tipo de ingreso, si no estuviera encuadrado en lo que es el marco de ley, pues decir, oye, autoridad, pues sí tengo un ingreso por mi haber patrimonial, sí incrementó el haber patrimonial del contribuyente. Sin embargo, dime tú dónde lo puedo poner, a partir de qué base te lo debo de pagar. Porque finalmente, pues yo no sé si sea un servicio subordinado, personal subordinado, pues sueldos no son. La prestación de un servicio, pues quizás sí, porque es de hospedaje, hablando, por ejemplo, de lo que sería el Airbnb, ¿no? De lo que sería el servicio de traslado con chofer, hablando de Uber, o el de entrega a domicilio de alimentos. Pues precisamente por eso es que aplicó el que se pudiera legislar al respecto. Y también otro ejemplo, aprovechando el comentario, sería a partir de lo que serían los ingresos que se perciben por el uso de criptomonedas o activos virtuales. Son situaciones que pueden llegar a rebasar, y así pasó también con los activos virtuales. Precisamente acabó rebasando a las legislaciones en todo el mundo porque no veían venir, y sobre todo a un paso tan vertiginoso, no se veía venir una situación tan rápida, tan dinámica. Y pues obviamente a partir de ahí se creó la ley FinTech para precisamente regular los ingresos que se pudieran tener, porque lo de menos hubiera sido, oye, es un rendimiento, huele a interés, chécate lo que es el artículo 8 de ley del ISR, donde me define lo que sería el interés, y a partir de eso me dice pues cualquier rendimiento que se pudiera obtener. Sin embargo, pues decimos, a ver, en ese sentido, si no lo establece la ley,
por mucho que parezca, por mucho que huela, se defina o se vea claramente que es interés, que es un rendimiento, si no lo establece como tal, pues no lo puede encuadrar, ¿de acuerdo? Y en ese sentido diríamos otra cosa adicional. Si nosotros esas cláusulas o esas definiciones que tiene la ley como abiertas, en que o cualquier otro tipo de ingreso, por ejemplo, lo pudiera encuadrar así, eso no me está dando una certeza jurídica. Porque entonces podríamos partir, y permítanme la referencia, quizá alguien de ustedes haya visto esa película de con Damián Alcázar, que se llama La Ley de Herodes. Y cuando precisamente este personaje, el licenciado Vargas, se pone a legislar, a mí me da mucha risa esa escena, digo, la película a mí me encanta, pero esa escena en la que se pone a legislar precisamente para determinar las contribuciones de ese pueblo de San Pedro de los Aguaros. Y lo que acaba diciendo, y de veras, yo creo que así la vea 10 veces, me voy a reír igual, porque dice que va a establecer las contribuciones, los impuestos presentes, futuros, por los ingresos que se perciban, presentes, futuros o incluso los que no se hayan conocido. Entonces dice uno, bueno, si esas cláusulas tan abiertas fueran realmente como se establece, pues entonces prácticamente diríamos, pues de ahí partiendo de esa premisa de que cualquier ingreso que yo tenga y que incremente mi haber patrimonial, se tiene que pagar un impuesto. No, ahí tenemos que hacer el análisis para saber dónde se encuadra, ¿de acuerdo? Aquí nos están enviando una pregunta, muchas gracias. Ya al menos vemos que si hay alguien de aquel lado. Hoy pues, la verdad es que pensaríamos que estamos aquí nada más solitos, el ingeniero Jonathan y yo, pasando un friecito bien rico aquí en CADEFI, pero muchas gracias. A ver, aquí Andrea dice, buenos días, contador Octavio, una duda, ¿cómo se registran los ingresos que no son objeto de impuestos en la contabilidad electrónica? Muy importante, contadora, porque aquí tendríamos que partir, y de verdad te agradezco, contadora, el comentario, la pregunta, porque también hay que partir aquí de situaciones que finalmente, no obstante que estamos hablando hasta ahorita de estas cuestiones que se pudieran dar a partir de una legislación, alguna cuestión fiscal, no hay que olvidar que la contabilidad en específico debe de registrar esas transacciones que ocurren de manera interna o cuestiones externas que afectan a la entidad. Luego entonces deberíamos de registrar prácticamente, contablemente, todos nuestros ingresos. Pero incluso ahí, contadora, te diría, habría que identificar qué realmente es ingreso y darle ese tratamiento, ¿ok? Aprovecho tu comentario para hacer una precisión. ¿Qué pasaría, ejemplo, nosotros en la oficina tenemos un cliente, y ojo por favor, y espero de verdad sus comentarios, porque tenemos, por ejemplo, un cliente en la oficina en la que, fíjense, él a lo que se dedica es a promover inmuebles, ¿ok? Él es promotor de inmuebles y cobra como tal una comisión mercantil por esa venta de los inmuebles, ¿ok? Regularmente tiene su core business muy definido a partir de lo que son deudores de Infonavit. Las personas que no, trabajadores que no acaban de pagar su crédito, pues él lo que hace es busca comprador, se lleva a cabo ahí una operación para que precisamente a través de un primer préstamo esta persona pueda liquidar, porque obviamente nadie puede vender lo que no es suyo, pueda liquidar el crédito en el Infonavit. Y a partir de ahí le entrega como tal un mandato, una comisión que mercantilmente se considera como ese mandato, por una cuestión mercantil se considera comisión mercantil, mandata a mi cliente precisamente para que él haga la venta de esos inmuebles. Ahora bien, una vez que mi cliente lleva a cabo la venta del inmueble, en esa comisión mercantil se establece que quien va a recibir el dinero va a ser mi cliente, ¿de acuerdo? Y obviamente el comprador le va a pagar a mi cliente. Y específicamente lo que hace mi cliente es, mira, vendedor, aquí está tu lana, pero yo te voy a cobrar mi comisión mercantil, así está estipulado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, para fines prácticos? ¿Qué pasaría si la autoridad llegara y revisara a mi cliente? Que le dijera, a ver, Juan Pérez, yo estoy viendo aquí que estás pagando, contribuyendo, tributando a través del régimen simplificado de confianza. ¿Por qué dices que tus ingresos no son mayores a 3 millones de pesos? 3 millones y medio de pesos. Sin embargo, yo cruzando la información con tus estados de cuenta bancarios,
percibo que tienes por ahí más o menos, ya llevas sobre 10, 12 millones de pesos de depósitos. ¿Y por qué estás tributando en reciclo? Aquí, ¿qué es importante destacar? Pues obviamente, primero, como decía, identificar en qué régimen me voy a ubicar de acuerdo a las operaciones